Los pobres y la acepción de personas. En el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien. Marcos 7, 31, 37. No juntéis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Santiago 2, 1, 5. La vida de Jesús es la síntesis perfecta del decir y del hacer, de las palabras y de las obras. Sus palabras iluminaban la conciencia de sus oyentes, sus obras demostraban todo el amor que les tenía. Los milagros que hacía cambiaban viejos conceptos acerca de la vida, de la muerte, del dolor, de la enfermedad, porque ponían de presente que había alguien capaz de modificar todas esas situaciones en beneficio del hombre, especialmente del hombre que sufre. Hacer el bien fue una preocupación permanente de Jesús, con una predilección especial hacia los pobres y desvalidos. Por eso en la sinagoga de Nazaret hace suyas las palabras del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para anunciar el Evangelio a los pobres, me envió a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar un año de gracia del Señor. Lucas 4, 18, 18. Esta redención del pobre y del débil no es algo fácil ni humanamente atractivo. Por eso la Iglesia ha tenido que luchar siempre contra una tentación, la tentación de olvidar una serie de realidades relacionadas con la igualdad de todos los hombres y el respeto por su dignidad. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, se quejaba de que en las mismas reuniones eucarísticas hubiera divisiones, hubiera grupos, unos comían hasta saciarse y otros pasaban hambre. O sea, que en la celebración del sacramento del amor se pecaba contra el amor. Primera de Corintios 11, 17, 22. Y el apóstol Santiago denuncia con vigor el clasismo basado en la categoría social. Santiago 2, 1, 5. El espíritu grupista, sobre todo cuando es exclusivo y excluyente, es contrario al espíritu evangélico. Y si los grupos se forman con base en criterios racistas o en complejos de superioridad social o económica que llevan al desprecio hacia los más humildes, el pecado es mucho más grave, pues es negación de la fraternidad cristiana, según la cual todos somos hijos de un mismo Padre, Dios, y hermanos de nuestro Señor Jesucristo. La tentación de olvidarnos de estos principios fundamentales del cristianismo perdura en nuestros días y con demasiada frecuencia se convierte por culpa nuestra o ajena en vergonzosa realidad. A manera de ejemplo, preguntémonos por cuál puerta entran los pobres a nuestra casa cuando entran. Esto para dar un ejemplo que no es ciertamente el más diciente ni el más comprometedor. La Iglesia quiere que recordemos constantemente el amor de Jesucristo por los pobres, no sea que fallemos en la estructura misma de nuestras creencias. Para citar solo un texto, veamos estas palabras de la Constitución Lumen Gentium número 8 del Concilio Vaticano II.
La Iglesia reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador pobre y paciente, se esfuerza en aliviar sus necesidades y pretende servir en ellos a Cristo. Hay pobres y pobres. Hay una pobreza material que consiste en la carencia de bienes de este mundo y con ella la carencia de prestigio, de influjo, tal vez hasta de cariño. Esta pobreza debe ser redimida en todo lo que implica de la negación de la dignidad del hombre. Hay una pobreza de valores, especialmente en aquellos que profesan o viven la filosofía del tener, del poseer, del acumular, del gozar, del placer. Mal pueden esperar en ese camino el encuentro con Dios. Y hay una pobreza cristiana que es el señorío del corazón sobre los bienes de este mundo. Es la actitud del que se considera vacío si todo su ser no es penetrado por la grandeza de Dios, de un Dios que le pide desprendimiento, entrega total y sentido integral del prójimo. La pobreza material facilita el espíritu de pobreza cristiana, pero no lo produce automáticamente porque a veces la pobreza lleva a la desesperación y al odio que no son cristianos. De otro lado, aunque los bienes materiales de por sí no impiden el espíritu de pobreza cristiana, sin embargo lo hacen a veces difícil y a veces imposible, sobre todo cuando hay superabundancia de esos bienes. Preguntémonos qué es la pobreza para nosotros. ¿Reconocemos a Jesucristo en los demás, especialmente en los más débiles? ¿De verdad somos clasistas? ¿Nos creemos más o mejores en función de lo que tenemos o de la ubicación social de nuestras residencias? Pidamos al Señor nos ayude a responder y a solucionar estas inquietudes.